Buenas tardes. Es el día del Señor. Enviamos un saludo a los que nos escuchan. Aquí el asunto es, fuera de la iglesia está helado y aquí adentro está calientito. Estamos a gusto, ¿verdad? En una ocasión estaba Jesús en una reunión y él estaba enseñando precisamente. Y en medio de la reunión, dice la palabra en Lucas 10:25, que se levantó un hombre, que era un intérprete de la ley. Se levanta y le hace una pregunta al Señor Jesús con dos propósitos, tal vez. Aquí habla de uno. Yo quiero pensar que dentro de sí había otro. Y le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La palabra de Dios dice que le hizo esta pregunta para probarlo. Él era un intérprete de la ley. El intérprete de la ley es alguien que conoce la ley, que la interpreta. Él seguramente era un estudioso del Génesis, del Éxodo, de los libros sapiensales, y los interpretaba. Él podía saber el significado por el cual fue dicho alguna cosa. Él conocía perfectamente los mandamientos. Y sin embargo, de cualquier manera le hace una pregunta para probarlo. Quería saber si Jesús conocía haciendo qué cosa heredarían la vida eterna. Quería saber si leía. Pero yo creo que dentro de todo eso de quererlo probar y tal vez dejarlo en ridículo, dentro de sí había una preocupación. ¿Qué cosa hacer para tener la vida eterna? Hoy es domingo y es el día del Señor para nosotros. Y hemos venido a este lugar con un propósito. En esa reunión que yo hablo, el propósito era cuestionar a Jesús y preguntarle: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? La vida eterna debe de ser nuestra meta suprema. Por eso estamos aquí, por eso Dios nos formó, y al final de la vida de cada uno estaremos ante la eternidad. Y cuando estemos ahí en ese momento ya no tenemos oportunidad de rectificar lo pasado, lo que hicimos. Las oportunidades son ahorita que podemos rectificar. Este hombre le preguntaba: ¿qué debo de hacer? Y tal vez en su pregunta buscaba también poner solución. Si no estoy haciendo lo correcto, tengo que cambiar para hacer lo correcto. Porque yo quiero la vida eterna. Y más allá de cualquier otra meta que pueda tener, lo más importante para todo cristiano es la vida eterna, tener la vida eterna. Hemos venido aquí buscando estar con Dios. Yo quiero pensar eso. Tener relación con Dios, gozarnos en la alabanza, en la adoración. Escuchar una palabra de parte de Dios que nos haga vivir de una vida diferente y que estemos seguros de que también nosotros estamos caminando a lograr ese propósito, la vida eterna. La vida eterna no la puede comprar en ningún lado. La vida eterna no viene en frascos, ni en dosis cada semana. Aquellos que creen que la vida eterna se logra con dosis cada semana, estamos equivocados. La vida eterna debe de ser una máxima que debemos de estar buscando día con día, en nuestra vida diaria, en donde tú te mueves, en donde tú vives. Y yo en esta mañana quisiera que cada uno de nosotros pensáramos igual que este hombre, este intérprete de la ley.
que le hiciera esa pregunta: Señor, ¿estoy haciendo lo correcto para tener la vida eterna? ¿Usted está seguro de que está haciendo lo correcto para tener la vida eterna? Vamos a hacer una oración y yo le pido que cierre sus ojos y que hagamos una reflexión personal. Cada quien sabe cómo es su vida, cómo es su situación. Algunos vienen angustiados en esta mañana, con necesidad, y Dios va a saciar su necesidad seguramente. Usted no va a salir con las manos vacías, usted va a salir confortado, usted va a salir lleno de la presencia de Dios, que ya estamos en el proceso desde que llegamos. Yo le pido que cierre sus ojos, piense en su vida, piense en usted, piense en esa preocupación: Señor, ¿qué cosas debo hacer para tener la vida eterna? Porque yo quiero vivir la eternidad contigo, al lado tuyo. Quiero estar por la eternidad adorándote, alabándote, gozándome en tu presencia, Señor. Pero ahora que estoy aquí, algunos tal vez no estamos seguros de estar en el camino correcto. Háblanos, Señor, si es que estamos equivocados. Ponemos en tus manos este momento, este tiempo, Dios, para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestra vida y nos recuerde, y nos confronte, y nos anime, y nos dé convicciones, Señor, para estar seguros que tendremos esa herencia, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Amén. La prioridad para un cristiano, la meta suprema, la meta final, la meta que ocupa el primer lugar en la vida de un cristiano, seguramente que es estar seguro que tendrá como herencia la vida eterna, que estaremos viviendo al final al lado de Jesús. Eso es lo que debe de ser nuestra meta final. Este intérprete entendía eso. Él entendía que había una vida eterna y él entendía que había que hacer o cumplir algunos requisitos, porque en el Antiguo Testamento era ley y había que cumplir con mandamientos, con ritos, con normas. Todo eso había que observar. En nuestro tiempo, Jesús vino y murió por nosotros. Y eso nos da el derecho de ser herederos de la vida eterna. Sin embargo, dice Jesús que Él no vino para que la ley que no tuviera validez, que estuviera sin efecto. No, dice, yo he venido a cumplirla. Él mismo venía a cumplir la ley. Entonces, esto quiere decir que tenemos que seguir cumpliendo mandamientos, cumpliendo ordenanzas, para poder ser merecedores de la gracia que Dios nos dio, que Cristo nos dio al morir por nosotros. Por gracia, dice, somos salvos. No por obras, pero sí obedeciendo. En Mateo 7:21 dice la palabra de Dios también, hablando Jesús también con otra enseñanza para los que lo escuchaban, para los que lo seguían y para los que querían tener esta vida eterna. Les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es esto? El Señor está narrando la vida de algunas personas que simulan ser cristianos cuando en el fondo no son cristianos, no actúan como tales. Sus propósitos, sus motivaciones no son genuinas. El Señor dice,
que no por el hecho de que digas Señor, Señor, esto quiere decir que no porque en algún momento tú clames a Él, o no porque el domingo vayas a la iglesia, a cualquiera, como una tradición, ¿sí? Pero que en tu corazón no esté realmente el propósito supremo de obedecer, de guardar la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y dice, mire, que había unas personas que le podrán decir en ese día, Señor, yo profeticé en tu nombre. Yo traje un mensaje de profecía al pueblo. Y Jesús va a decir, no te conozco. ¿Cómo Jesús no puede conocer a alguien que está involucrado en actividades cristianas? Profetizar es una actividad cristiana, es una actividad de un líder. En tu nombre, dice, dirá otro, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo recuerdo cuando fuimos un grupo de cristianos a la casa de un endemoniado y lo echamos fuera. Y Jesús también puede decir, no te conozco, no te conozco. ¿Cómo Jesús no puede conocer a alguien que está haciendo esta actividad en contra del demonio, en contra del diablo, haciendo una actividad que le corresponde también a un siervo de Dios? Y sin embargo dice que Jesús le va a decir, no te conozco. Dice también que muchos se levantarán y dirán, nosotros hicimos milagros, oramos por la gente y sucedieron milagros. Y la respuesta será la misma, no te conozco. Y al final dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué palabras tan duras para alguien que se cree que está en el camino correcto, que va a una iglesia y sirve, que va a una iglesia y puede ser hasta pastor o un líder religioso y sin embargo su vida no es auténtica, no es genuina. Por esa razón es importante que cada uno piense, medite, reflexione en su vida si realmente está haciendo lo correcto, porque el venir a la iglesia no es una señal que garantice que tendrás la vida eterna al final. Tenemos que hacer algo más. Necesitamos actuar con mucha sabiduría cada día de nuestra vida. Cada día tenemos que ser sabios con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hablamos. Para alcanzar la vida eterna no es necesario ser rico. Usted sabe eso, ¿verdad? Y muchas personas piensan que, bueno, ya no soy rico, ya la hice. Piensan que el ser pobre garantiza que vamos a tener la vida eterna. Tampoco. La clase social no tiene que ver nada con la vida eterna. Habrá ricos que seguramente tendrán la vida eterna, pero habrá pobres que también tendrán la vida eterna. Y habrá pobres que no tendrán la vida eterna y ricos que tampoco tendrán la vida eterna. La clase social no es una garantía ni es requisito, porque mucha gente piensa que los desválidos, los pobres, son los que heredarán la vida eterna por el simple hecho de ser pobre. Mentira. Usted que decía, yo soy pobre y ya la hice, tenga cuidado. Tenga cuidado porque eso no garantiza. Muchas personas ciertamente tienen metas económicas, que pasan la vida trabajando, que para ellos el éxito o la tranquilidad es tener un buen negocio, un próspero negocio, que todos los días tenga buenas utilidades. Un hombre que amase grandes fortunas, mujeres que se desempeñen en la vida intelectual o económica con éxito, que tengan también grandes fortunas. Sin embargo, la vida eterna no tiene que ver con el dinero, porque al final pueden tener fortunas y no poder comprar la vida eterna. Al final puede estar orando con Dios y diciéndole, Señor, y mire, ha habido este tipo de oraciones. Señor, mira,
te doy todo lo que tengo a cambio de mi salud. Y Dios te dice, en algunos casos yo creo, no, quédate con las dos, con tu enfermedad y con tu dinero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso no toca a Dios. Dice que lo único que puede ser que entres al reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo único. Hacer la voluntad del Padre. Y para eso necesitamos ser sabios para actuar. La Biblia está llena de sabiduría y muchos nunca recurrimos a ella. Alguien piensa, bueno, esto es una realidad, que los viejos son los que son sabios, los que tienen el pelo blanco o los que ya no tienen. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a través del tiempo, a través de experiencias dolorosas, a través de circunstancias difíciles, aprendieron, y muchos de ellos aprendimos a base de cometer errores. Y muchos hemos volteado atrás y le hemos dicho al Señor, Señor, ¿cómo me arrepiento de haber hecho todo eso? Y luego ahora le estamos dando consejos a nuestros hijos. Y parte de los consejos es, mira, si te lo digo es para que no sufras. Yo lo hice y sufrí. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Y cuántos han dado este mismo consejo a sus hijos? Mira, te lo digo por tu bien. No, te lo digo para que no te vaya mal, para que no sufras. ¿Y qué dice el joven? Ah, no, déjame a mí vivir mi vida. Yo sabré cómo. Y al cabo de unos años, esos mismos le están dando el ejemplo, el consejo, el mismo consejo que su padre o amigo le dio. No lo hagas, se lo está dando a su hijo. Mira, hijo, para que no sufras te lo digo. La sabiduría viene de manera dolorosa en muchos casos. Pero la Biblia nos dice que podemos ser sabios sin ese dolor, sin pasar por ese dolor. Hoy en día, gracias a Dios, aquí hay jóvenes que son sabios. Y son sabios porque están conociendo la palabra de Dios y la hacen. Están obedeciendo a la palabra de Dios. Y hay muchos hijos que son más sabios que sus padres. Yo en la mañana preguntaba, levante la mano el que tiene un hijo que es más sabio que él. Y levantaron la mano muchos. ¿Aquí habrá alguno? Sí. Tenemos hijos que son más sabios que nosotros. Y mire, no es porque estén viejos, es porque leen la Biblia. Es porque buscan la dirección de Dios. La sabiduría debe de ser parte de nuestra vida. Y normalmente hay más necios que sabios, ¿verdad? En su casa, ¿cuántos sabios hay en su casa? Y lo voy a decir, nomás yo. Los más sabios dicen, nomás mi esposa. Ya se ganó una buena comida, ¿verdad? Pero la sabiduría debe ser parte de nosotros. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Proverbios? ¿Todo el libro? Mire, el libro de Proverbios está lleno de sabiduría, de una sabiduría práctica, de una sabiduría que se aplica todos los días. Y que muchas veces cuando alguien habla de ser sabio, piensa en un hombre grande, viejito, lleno en una mesa con libros abiertos y una librería con miles de libros, y que tú puedes ir a preguntarle consejos y él siempre tendrá una respuesta sabia, correcta. Y mire, la Biblia es algo parecido. La Biblia podemos encontrar la respuesta a todos nuestros dilemas.
nuestras dudas, nuestras luchas. Sin embargo, muy poco recurrimos a ella. Siempre recurrimos a nuestros impulsos. Siempre, en cualquier circunstancia, primero actuamos y luego pensamos. ¿A cuántos les pasa eso? A nadie, nomás a mí me pasa eso, ¿o qué? Primero actuamos y luego después recapacitamos y luego dices, y ya la regué, ya me equivoqué otra vez. Proverbios 30, que es un libro de sabiduría. En el versículo 24, cuando yo estaba leyendo esto, me detuve en este versículo 24, pensando que pudiera ser como una adivinanza. ¿Sí? Dice el Proverbios 30, 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. No lean lo demás porque me echa a perder la predicación. 4 cosas hay en la tierra que son de las más pequeñas. ¿Qué se puede imaginar? Pero al mismo tiempo dice, pero esas 4 cosas son más sabias que los sabios. Y estas 4 cosas son animales, fíjese. Y son más sabias que los sabios. Que un hombre estudiado, que un hombre que fue a una universidad, que un hombre que tuvo doctorados o maestrías. Y dice la palabra que estos 4 animales son más sabios que ellos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos actúan de una manera irracional pero organizada, pero una manera buscando el fin, su propósito. Nunca pierden de vista su propósito ellos 4. Nunca pierden de vista cuál es su meta. Y por eso dice la palabra que son sabios. Uno de ellos dice las hormigas. Dice pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. ¿Cuántos conocen las hormigas? ¿Usted conoce las hormigas? ¿Tiene en su casa algún hormiguero? Nadie quiere tener un hormiguero en su casa, ¿verdad? Todos le ponemos insecticidas para que se vayan a otra casa. Y sin embargo, ahí están. Muchas veces ahí están. ¿Son más necias que nosotros? No, son más sabias que nosotros. Fíjese. ¿Cuál es su meta? Dice, en el verano preparan su comida. ¿Cuándo empiezan a preparar su comida? Nadie sabe. Sin embargo, ellas se organizan y hacen caminitos. ¿Usted ha visto los caminitos en su jardín? Y que se jala los pelos. Ya llegaron las hormigas. En una ocasión, allá afuera de la casa de nosotros, compramos una planta que nos costó cara porque la traen de la costa, pero es muy bonita, tiene muchas hojitas chiquitas y se ve muy bonita, luce mucho, verde, siempre verde, bonita. Y bueno, siempre que llegábamos a casa, pues veíamos esa planta, y un día empezó a desaparecer la planta. Y obviamente, ¿qué pasó con la planta? Y fuimos y estaba llena de hormigas, llena. Y mire, no crea que cada quien agarró su rama, no, todas iban y se acababan una, y ya que se la acababan, se iban con la siguiente. No estaban desorganizadas. Y yo dije, déjame buscar cuál es el líder. Si mato al líder, se echan a perder todas. Y no había un líder, pero estaban organizadas. Y el propósito era llevar comida a su casa, a su hormiguero, para estar listos, para que cuando viniera el invierno, ellas estaban descansando. Solamente comían. Todo lo que trabajaron en el invierno, en la primavera, en el verano,
lo comían en el invierno. ¡Qué sabias!, ¿verdad? ¿Y quién les dijo? Dios les puso esa sabiduría ahí a ellas. Otro que también es muy sabio, los conejos. ¿A cuántos les gustan los conejos? Yo tengo un trabajador que le dicen el conejo. ¿Aquí hay alguien que le digan el conejo? Pero no me refiero a estos, ¿verdad? Al animal. Dice que es un animal que no es muy esforzado. Es decir, toma la vida con tranquilidad, ¿verdad? No se esfuerza. Vive tranquilo. Los agricultores son los que le batallan, ¿verdad? Porque siempre van y se roban las zanahorias. Comen y se van. Pero fíjese, se acaban lo de abajo y dejan ahí que parece que tienes tu zanahoria. Y no tienen nada. Cuando le sacan, ¡ay! Ya vino un conejo. Pero fíjese la sabiduría. También hay muchos animales que se los quieren comer. Y lo que ellos hacen es que van, dice la palabra, ponen su casa en la piedra. En un lugar donde están protegidos. En un lugar donde los otros animales no pueden llegar. Se meten entre la roca y ahí están, ahí viven. Salen, comen y van y se acuestan. Pasan la vida tranquilamente. Como algunos de nosotros, ¿verdad? Que llevan la vida muy tranquila, sin ningún problema. El problema es que no están bajo la roca. Esa es la diferencia. Otra más, dice, las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Yo nunca he visto un enjambre de langostas. Langosta es no el animal de mar, ¿eh? No esté pensando en esas que tienen tenazas. Son unos insectos que van y llegan a los campos y se comen todo. No dejan nada. Mire, tan organizados están que Dios mismo los usó para mandar una plaga al pueblo de Egipto para que ablandara el corazón del rey y pudiera liberar a su pueblo. Una plaga de langostas, porque son organizadas y no tienen rey. Nadie las manda, nadie las guía, pero ellas están organizadas de tal manera que de la misma manera llegan a un plantío y se acaban todo, y ya que se lo acabaron, se van al que sigue y así van, bien organizados, con un propósito, con un fin. El último, la araña. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de reyes. ¿Cuántos reyes hay aquí? ¿Muy poquitos? Pues les quiero decir que todos son reyes, porque se me hace que todos tienen arañas en su casa. ¿Sí? Dice que las arañas están en el palacio del rey. Y las arañas buscan lugares inaccesibles para habitar. Un lugar donde pueden cazar, donde pueden tener alimento. Y muchas veces el lugar que escogen nos avergüenza, ¿verdad? Especialmente a las señoras. Porque luego, cuando menos piensas, volteas y ¡ay, es una araña! Que no la vea mi viejo, porque va a pensar que soy muy floja y no hago el quehacer, ¿verdad? Cada uno de estos animales, dice la palabra de Dios, nos muestran de una manera sencilla lo que es ser inteligente, lo que es ser sabios. Cada una en su momento y de manera diferente está logrando su propósito: permanecer, alimentarse, estar en un confort, estar seguros. ¿Sí? El lugar más seguro que puede tener cualquier persona es la casa del rey. Es el lugar más seguro en cualquier nación. La casa del rey es el lugar más seguro. Y ahí va y se estaciona una araña. Nosotros tenemos que aprender y ser sabios.
Ninguno de estos animales fue a la escuela, a la universidad, a alguna maestría, algún doctorado, ni sabe leer, ni tiene libros. Ninguno de ellos tiene la Biblia. ¿Cuándo ha visto un conejo que va con su Biblia? No, ninguno tiene. Sin embargo, dice la palabra que son más sabios que los sabios. Y mire, el hombre más sabio que dice la historia que ha existido es Salomón. Un hombre sabio. Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, encontramos una serie de recomendaciones, de principios, que si los ponemos en práctica no tendremos problemas. Y de una manera práctica, son principios que tú aplicas en tu vida diaria. Y cuando estás en medio de una dificultad o de una duda, busca en los proverbios y seguramente encontrarás dirección. Salomón tuvo motivos para escribir el libro. Y en el capítulo 1 nos muestra cuáles fueron esos motivos. Dice que él escribió el libro para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y lo más importante, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estos son los motivos por los cuales fue escrito el libro de Proverbios, para dar sabiduría, para dar entendimiento, para conocer razones prudentes, para dar sagacidad a los simples, para dar inteligencia a los jóvenes, para dar cordura a los jóvenes. El último dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tener temor a Dios. Y este temor no tiene nada que ver con temer, con tener miedo. No, tiene que ver, o el significado es que no quieras desobedecer a Dios. Que no quieras quebrantar la relación con Dios. Un temor que te mantiene dentro de la obediencia de Dios. Sin embargo, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay insensatos que no leen, que no buscan en la palabra de Dios los principios con los cuales deben de regir su vida. Y en la vida de todos nosotros nos encontramos con personas sabias y con personas necias o con insensatos. Esto forma nuestra vida. Muchos de nosotros somos necios incluso. Levanten la mano los necios. ¿Y los demás qué? Están como, no, yo no. Y muchas veces no solamente somos necios, sino que vivimos con un necio o con una necia. Y eso es peor, ¿verdad? O sea, alguien dice, bueno, lo malo no es que yo sea necio, lo malo es que viva con alguien que es necio. Imagínense entre los dos necios, muchos ya no están juntos por esa necedad. Muchos ya no están compartiendo la vida. Ayer estaba yo en un lugar, en una tienda, y estaba una señora, y yo la escuché decir como que hasta con alegría. Le estaba platicando a otra señora, ya sabe que uno luego es medio, uno no quiere estar escuchando las conversaciones de al lado, ¿verdad? Pero pues estaban a un lado y la señora estaba hablando en voz alta, muy alta, y pues yo tuve que escuchar. Y luego le dice, no, fíjate que fui a llevarle a mi hijo a mi ex. Y luego le dijo, ¿sí fuiste con tu ex? Sí, dice.
¿Y qué tal? No, muy buena onda. Ahora nos la llevamos bien. Yo me vine pensando y dije, ¿entonces será mejor tener puro ex? ¿O cómo? Ahora dice que ahora vive mejor. Pero seguramente que se separaron de una manera dolorosa, porque uno de los dos o los dos eran necios. Actuaban faltos de sabiduría. Y es tan sencillo actuar falto de sabiduría, porque mire, en momentos tan que ni siquiera los buscamos, que de un hecho sencillo luego vienen problemas grandes y palabras ofensivas y hasta golpes. El viernes estábamos comiendo mi esposa y yo. Yo llegué tarde a casa a comer y mi esposa sabe que me gusta la capirotada. ¿Cuántos les gusta la capirotada? Gloria a Dios por la cuaresma, ¿verdad? Porque es el tiempo que llega la capirotada y uno se da unos festines. Y como mi esposa sabe que me gusta, me dijo, te tengo capirotada que compré aquí en un establecimiento, ¿verdad? Y dije, qué buena onda. Dije, pues ahorita. Y hasta me puse más rápido a comer para la capirotada, ¿verdad? Entonces, cuando ya me estaba comiendo la capirotada, en casa de mi esposa acostumbran hacer también un platillo parecido que se llama torrejas. Yo no sé cuántos conocen las torrejas. Si no las conoce, mi esposa les puede enseñar y dar la receta. Es muy parecido. Entonces me dice ella, a mí me gustan más las torrejas. Y como a mí no, le digo, a mí me gusta más la capirotada. Y luego me dice, no, pero es que las torrejas son más buenas que la capirotada. Le digo, pues a mí me gusta más la capirotada. Pero es que mira, las torrejas llevan nueces y llevan esto y luego lleva más caldito y está más dulce y el quesito y ya ella se empezó no teníamos torrejas, pero se las estaba imaginando, ¿verdad? Y yo le digo, pero a mí me gusta más la capirotada. Y ella siguió tratándome de convencer que las torrejas, ¿verdad? Y yo me quedé pensando que en otro tiempo, momentos como ese, terminábamos discutiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno trata de que lo que piensa, así debe de ser. Nos quedamos callados, yo me quedé callado y ya siguió la conversación con otro tema, pero yo estaba reflexionando en esto porque yo estaba pensando en la palabra que íbamos a tener el día de hoy. Y como de una manera tan insensata, tan falto de sabiduría, pudo haber desencadenado en un problema. ¿Qué pasa si yo le digo, mira, a mí no me importan las torrejas, lo que a mí me gusta es la capirotada? ¿Y qué me pudo haber dicho ella? Pues tu capirotada, pan con no sé qué, y que, ten tu capirotada pues, ahí te va. No la quiero. Como en muchas otras cosas, hemos terminado conversaciones. Tal vez usted ha terminado así. ¿Me cuentan? Quiero decirles que me cuentan, esto no tiene nada que ver con mi casa. Pero me han contado que en medio de una discusión, y me comentó un hombre sabio, porque ya ve que en medio de las discusiones los hombres somos los más sabios, ¿verdad? Y estaba en la discusión y la señora le estaba reclamando algo y él, un hombre sabio, le dijo, mi amor, ahorita no hay que hablar de eso, porque mira, ya estás levantando la voz. Así hablo. Toda la vida he hablado así, ¿por qué ahora me dice? Mi amor, ¿qué te parece si lo dejamos para otra ocasión esta discusión? No, ahorita es que tenemos que arreglarlo ahorita, es el momento. Y este hombre sabio
Me dice que se levantó y empezó a caminar para salir de la habitación donde estaban, y la señora iba atrás de él. No te vayas, necesitamos arreglar este asunto ahorita mismo. La verdad es que en el momento de una plática como esta, estas acciones, estos momentos causan risa en los que estamos aquí escuchando. Pero muchos hemos estado en una circunstancia igual. Y en ese momento, ¿no crea que actuamos como este varón santo? Nos regresamos. ¿Qué quieres pues? ¿Quieres? Ándale pues, ándale. Vamos a ver, ahorita a ver a cómo nos toca. ¿Y sabe quién es el que saca la peor parte? La señora que iba atrás de él. Y yo conozco muchos casos que a causa de esta necedad ya no viven juntos. Muchos, en la mayoría de los casos, le echan la culpa a los hombres, que son esto y que son aquello y que no esto y que todo eso, y muchas veces tienen razón, pero también hay mujeres necias. También hay mujeres que no se callan. También hay mujeres rencillosas. En nuestra cultura hay mujeres mandonas. Levanten la mano las mandonas, a ver. Gracias por su honestidad. Pero mire, tristemente mis hermanos, esa cultura y esa actitud tiene a muchas mujeres solas. Porque a causa de esa actitud, el esposo se fue. Al terminar la primera reunión, que compartí lo mismo, vino una señora y me dijo: pastor, ¿quién le contó mi vida? Le dije: no, yo nomás conozco la de mi esposa y la mía porque vivimos juntos. Dice: lo que usted estaba diciendo era exactamente mi situación. Usted describió a mi esposo, pero también me describió a mí. Y a causa de mi necedad, mi esposo se fue. Y mi esposo me dijo: mira, me voy porque ya no te aguanto y porque tú no cambias y siempre quieres que las cosas sean como tú dices. Y se fue. Y ahora vivo sola. Dice: y no solamente eso, mi hija me echa la culpa a mí. Y me dice: por tu culpa, mi papá se fue. Ahora que vengo a la iglesia, me doy cuenta que necia, qué falta de sabiduría en mi vida. Y le dije: y lo peor, que muchas veces eso nos desvía de nuestra meta final. Nuestra meta es ir al cielo. Nuestra meta no es tener una casa bonita o posesiones o un negocio próspero. No, esa no es la meta. Esa no es la meta. La meta es obedecer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que el esposo y la esposa se amen, se respeten, se cuiden. La meta es que formemos hijos conforme a su palabra, a su voluntad. Esa es la meta de Dios, esa es la voluntad del Padre. Y nosotros estamos metidos en muchas cosas. Padres que se la pasan trabajando desde temprano hasta tarde. Hombres que su meta, y me decía esa señora: mire, la meta de mi esposo es tener un auto deportivo y se la pasa trabajando y trabajando y trabajando, y cuando ya mero junta su dinero, sucede algo que le suben el precio o tenemos que gastar en algo y tiene años sin lograr su meta. Pero en eso se la pasa. Muchos varones que no han tomado su responsabilidad y le dan tiempo a otras prioridades como el trabajo. Yo no digo que el trabajo sea malo, gracias a Dios por el trabajo, pero hay un tiempo para trabajar. ¿Cuántos varones ya estamos grandes, nuestros hijos crecieron y nos damos cuenta que no los disfrutamos? O tenemos hijos adolescentes que están en medio de problemas a causa de que no tienen al padre a un lado. Y muchas veces el padre se la pasa el tiempo con sus amigos.
Sale del trabajo y se va con sus amistades, pierde el tiempo en otras cosas. Y es más, algunos dicen, no, yo sí me voy temprano a mi casa. Pero pasas el tiempo enfrente de la televisión. Hace 10 años o 15 estaba la tendencia, era que las mujeres se la pasaban viendo novelas. ¿Verdad, señoras? Ustedes no son de hace 10 años, ¿verdad? Pero fíjese, la tendencia ya cambió. Y ahora los que ven novelas son los hombres. ¿Verdad, señoras? Ahora sí contestan, ¿verdad? Cuando les tocó a ustedes, no sabe. Y cuando se trata de echar al agua a su esposo, sí, él ve todas. Él las ve todas. Yo he escuchado, mis hermanos, he escuchado a hombres que estamos en una reunión y ya les urge irse a su casa. Oye, uno dice, se va a su casa porque quiere llegar antes que su hijo se duerma y orar con él. Y resulta que se van a su casa porque ya mero empieza la novela. Ya mero empieza la novela. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Dónde está esa sabiduría que es práctica? La palabra de Dios nos enseña a ser prácticos en momentos muy pequeños, así, porque todos los días tenemos que poner en práctica la sabiduría. Todos los días, en nuestra casa, con nuestros hijos, cuando salimos, con la gente que encontramos en nuestro trabajo, la manera que contestas, tus respuestas, las intenciones de tu corazón, en medio de la prueba, cuando somos tentados. El otro día yo llegué a hacer un pago, un depósito, y pagué con billetes de 500 pesos. Y volteé al joven y me dice, creo que me pagó de más. Y yo dije, ¿de veras? Me dijo, sí. Me regresó 500 pesos. ¿Cuántos de nosotros, si sucede eso, dices, gloria a Dios, ya me bendijo el Señor? Y ese joven me lo regresó. Tenemos que tener una vida sabia. Dice la palabra que de Dios, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hoy en día aquí, mire, hay relaciones rotas. Hay esposos que traen una situación difícil. Hay hijos que no pueden estar bien con sus padres a causa de una mala respuesta, a causa de pláticas, a causa de estar hablando. ¿Cuántos tienen gritos en su casa y en su casa y en su casa hay gritos, malas palabras, golpes, malos tratos? No hay comunicación, no hay tiempo juntos, mucho menos tiempo de intimidad con Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan temprano a hacer una oración antes de salir de su casa? ¿Cuántos se levantan y doblan su rodilla y le dicen, Señor, en tus manos pongo este día? Dame sabiduría para contestar correctamente. Dame sabiduría, dame gracia con las personas que voy a hablar. Dame sabiduría para hablar con mi esposa. Dame sabiduría para hablar con mi esposo. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos realmente tienen como meta principal la vida eterna? Y la vida eterna no sabemos cuándo vamos a estar en el momento delante de Dios. El viernes precisamente yo venía de la Ciudad de México en un avión. Y como me desperté muy temprano, cuando veníamos me recosté para dormir. Y yo creo que tenía muy poco tiempo y venía dormido. Pero me despertó porque el avión se daba unos bajones que dije, Señor, y me asomé, iba en la ventana y me asomé y dije, pues que sea más bajito, Señor, porque de aquí hasta que caigo, no sabes cuándo va a llegar el momento. Y cuando estás en el momento que mueres,
ya no hay oportunidad de cambiar nada. Ya no hay oportunidad de cambiar nada. En este momento todavía podemos cambiar acciones de nuestra vida. En este momento todavía puedes ir con tu esposa y decirle: mi amor, me he comportado como un necio, como dice la palabra de Dios. Te pido que me perdones y quiero reconstruir nuestra vida. En este momento tú puedes buscar a tu hijo y pedirle perdón. Y de decirle: hijo, quiero pasar tiempo contigo, perdóname porque fui un negligente y dediqué mi vida a cosas que no eran la prioridad. No eran la prioridad. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es algo primordial en nuestra vida. Hacer la voluntad, pero de una manera transparente, de una manera real, no simulando que somos. Dice aquí: los que profetizaban, los que echaban fuera demonios, los que hacían milagros, solamente estaban simulando. Y aquí encontramos a pastores, aquí encontramos a líderes religiosos que buscan un provecho personal en lo que hacen, que buscan un provecho personal y lo maquillan diciendo que es para ayudar a los demás, cuando solamente se están aprovechando. Se aprovechan de sus recursos, se aprovechan de su tiempo, se aprovechan de su fe, se aprovechan de su posición. La palabra de Dios dice que debemos de ser transparentes. Dios nos conoce. Dios nos conoce y Dios sabe quiénes solamente dicen: ay, sí, Señor, Señor, pero en su interior actúan con doble motivo. Pero mire, todos nos damos cuenta. Al final de cuentas, todo sale. Los que comenzaron a orar por los milagros y cobrar, hoy están siendo evidenciados. Y tú te das cuenta y dices: yo no quiero tener ese tipo de personas como mi amigo, como mi hermano. El cristianismo es más que atesorar riquezas. El cristianismo tiene que ver con alcanzar la vida eterna. De lo contrario, no tiene sentido. Si tú no tienes como meta principal tener la vida eterna, heredar la vida eterna, estás desperdiciando el tiempo. Lo estás desperdiciando. Porque buscar heredar la vida eterna es pasar tiempo con Dios. Y especialmente hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está plasmada en la Biblia. La voluntad del Padre está plasmada en Proverbios, está plasmada en los Evangelios, está plasmada en las cartas pastorales. Ahí está. Ahí tú puedes saber cómo debe de ser la vida y el accionar de un esposo. Cómo debe ser el accionar de una esposa, de un hijo, de un líder. Ahí dice cómo debemos actuar. Y en los momentos difíciles, cuando tenemos enfrente una situación difícil, ir a buscar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios que debo de hacer? Pero mira, si tú la lees, si tú la tienes en tu corazón, cuando venga el momento, tú sabrás qué hacer. Tú vas a poder actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia si no hay una motivación real? Pero Dios quiere en esta tarde que cada uno de nosotros rectifiquemos nuestro camino. Ciertamente en el pasado nos hemos equivocado. Y conozco personas que están aquí y le doy gracias a Dios por su vida, porque han rectificado su camino. En la mañana estaba una mujer, una pareja, jóvenes, fíjese, jóvenes.
Y en una ocasión vinieron a la reunión de matrimonios. Y venían porque su mamá, que viene aquí, le dijo que viniera y que seguramente Dios le iba a hablar. Y me pidieron una cita, tuvimos la cita, y ella dijo, con una actitud dura, un corazón duro. Dijo, yo no quiero saber nada de mi esposo, no lo amo. Amo a otro hombre. Usted se puede imaginar ahí el esposo a un lado y no haberle soltado 2, 3. Lo que se merecía era eso, ¿verdad? Y el esposo voltea y le dice, sí, pastor, nuestra vida ha sido difícil, ella ya está separada, estamos separados, pero yo la amo. Y yo le dije que la perdonaba y que quería que rehiciéramos nuestra vida. Y ella le dijo, no, volteaba y le decía, ya te dije que no te amo. Y vengo aquí porque me dijeron que si venía, que ya me dejabas en libertad. Estuvimos platicando. Ese día que vino a la reunión de matrimonios, ella escuchó la enseñanza que yo tenía. Se fueron. Como al mes vino y me dijo, usted es el culpable. Le dije, ¿de qué? Dice, ya regresé a mi casa. Lo que usted enseñó a mí me hizo recapacitar en mi vida. Han pasado varios años y ahora ella viene con una actitud diferente. Y cuando platico con ellos, ella muchas veces voltea y ve a su esposo con amor. ¿Usted sabe cómo voltean las esposas o los esposos cuando se aman? Sí sabe la cara que ponen, ¿verdad? Uno los ve y dice, no, pues está enamorado, ¿verdad? Así como yo ahorita que veo a mi esposa. Se les nota, y a esa mujer se le nota. Y un día estábamos platicando y me dijo, pastor, le doy muchas gracias, porque si yo no hubiera venido a escuchar ese día la palabra de Dios, mi vida hubiera sido un fracaso, y cada vez para abajo y para abajo y para abajo. Dios puede sanar, Dios puede reconstruir, pero se necesita que alguien quiera, que alguien use la sabiduría que viene en la palabra de Dios. Dice que Dios está a la puerta de tu corazón y que si tú le abres, Él puede entrar a tu vida y hacer milagros, transformar tu vida, transformar esas situaciones difíciles. Pero necesitas levantarte. Necesitas ir y reconocer, necesitas ir y pedir perdón. Necesitas tomar un tiempo para darte cuenta que estás caminando en la dirección equivocada. Yo no sé cuál es tu vida, yo no sé qué es lo que tú vives, cómo vives, qué pasa en tu vida, en tu relación matrimonial con tus hijos, con tus padres. Yo no lo sé. Tal vez te has equivocado y has cometido errores que ahora te mantienen solo, te mantienen distanciado, te mantienen dividido, te mantienen con una amargura en tu corazón. Pero tal vez son las consecuencias de tu necedad. Pero solamente tú lo sabes. Y yo te pido que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y quiero que hagas una reflexión de lo que estoy hablando, de lo que dice la palabra de Dios. El único que sabe, el único que conoce tu vida, eres tú. El único que sabe de qué se debe de arrepentir y que está avergonzado de lo que hizo, de lo que dijo, eres tú. Tú eres el único. Y ahí en lo secreto, delante de Dios, con Dios, puedes hablar
quieres hablar y decirle: Señor, perdóname. He sido un insensato. He sido un necio, he sido una necia. A causa de esa necedad, estoy solo o sola, o estoy con problemas, o estoy distanciado, mi vida está vacía, mis hijos se han ido, no sé qué hacer, es un caos en mi vida. Pero Dios está aquí. Y Él dio su vida por nosotros. Pero Él quiere que tú hagas la voluntad del Padre para poder compartir con Él la vida eterna. Pero depende de ti. Tú tienes la voluntad, tú tienes la decisión. Le doy gracias a Dios por todos los varones que han sido dóciles a la voz del Espíritu Santo y han cambiado. Y se esfuerzan por ser buenos esposos. Se esfuerzan por cuidar a su familia. Se esfuerzan por estar con ellos, por pasar tiempo. Le doy gracias a Dios por esas mujeres que han sabido callarse, que respetan a su esposo, que lo aman, que lo sirven, que se preocupan por su familia, por sus hijos. Le doy gracias a Dios también por esos jóvenes que en su corta edad buscan ser sabios en sus acciones, cómo conducen su vida. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento, Dios, que nos estás hablando a cada uno, que sabes de nuestras deficiencias, que sabes de nuestros problemas, que sabes de nuestras luchas, de nuestras debilidades, lo necio que hemos sido, Señor, que hemos actuado con necedad. En lugar de actuar de una manera lógica, actuamos completamente haciendo lo diferente, lo difícil. Si tú necesitas que Dios toque tu vida, si tú quieres hacer un compromiso con Dios de cambiar, de ser diferente, te voy a pedir que te pongas de pie. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer sabia. Sé que hay una persona que viene buscando un milagro de Dios. Le voy a pedir que pase aquí. Pase, por favor. Dios quiere hacer algo con usted. Vamos a orar por su problema. Si usted necesita un milagro de Dios, pase, por favor. Dice que cuando Jesús recorría los caminos, veía a las personas, veía su rostro, su necesidad, y dice que Jesús tenía compasión de ellos. Y Dios tiene compasión de nosotros en este momento, en esta tarde. Dios quiere hacer algo con nosotros. Pon su mano ahí con ella. Jesús es un Dios de milagros. ¿Usted lo cree? Dios es un Dios de milagros y Él está aquí para liberarte, para ayudarte, para transformarte, para hacer el milagro que tú quieres. Cierra tus ojos y habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy y te entrego mi necesidad, te entrego mis relaciones rotas, te entrego la enfermedad por la que vengo clamando, la sanidad, te la pido, Dios. Te pido que hagas un milagro en mi vida, Señor. Te pido que cambies mi vida, Señor. Me arrepiento de mis malas acciones,
de mis malas decisiones, Señor. Y en esta tarde yo hago un compromiso contigo, Dios. Quiero obedecer la voluntad del Padre. Tócame, Señor, toca mi familia, toca mis hijos, toca mi trabajo, Señor. Toca donde yo me muevo, Señor. Señor, toca esa necesidad apremiante. Dale tranquilidad, dale paz. Trae consuelo, Señor Jesús. Trae consuelo a nuestra vida, Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a adorar al Señor. En nuestro canto le vamos a entregar nuestras cargas, nuestros problemas, y Dios va a hacer algo en nosotros. Levante sus manos y cante con nosotros. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Una vez más, dile: muéstrame, muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. En ti esperaré, en ti esperaré cada día. Dile otra vez: en ti esperaré cada día. Gracias, Señor Jesús. En ti esperamos, Señor. En ti ponemos nuestra confianza, Señor Jesús. Tú eres nuestro refugio, Dios. Tú eres nuestro refugio, Señor Jesús. Dale gracias al Señor. Dile gracias porque me has saciado, Dios. Gracias, mi Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor Jesús. Que Dios le bendiga, mi hermano. Que Dios le bendiga.
Buenas tardes. Es el día del Señor. Enviamos un saludo a los que nos escuchan. Aquí el asunto es, fuera de la iglesia está helado y aquí adentro está calientito. Estamos a gusto, ¿verdad? En una ocasión estaba Jesús en una reunión y él estaba enseñando precisamente. Y en medio de la reunión, dice la palabra en Lucas 10:25, que se levantó un hombre que era un intérprete de la ley. Se levanta y le hace una pregunta al Señor Jesús con dos propósitos, tal vez. Aquí habla de uno. Yo quiero pensar que dentro de sí había otro. Y le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La palabra de Dios dice que le dijo, que le hizo esta pregunta para probarlo. Él era un intérprete de la ley. El intérprete de la ley es alguien que conoce la ley, que la interpreta. Él seguramente era un estudioso del Génesis, del Éxodo, de los libros sapiensales, y los interpretaba. Él podía saber el significado por el cual fue dicho alguna cosa. Él conocía perfectamente los mandamientos. Y sin embargo, de cualquier manera le hace una pregunta para probarlo. Quería saber si Jesús conocía haciendo qué cosa heredarían la vida eterna. Quería saber si leía. Pero yo creo que dentro de todo eso de quererlo probar y tal vez dejarlo en ridículo, dentro de sí había una preocupación. ¿Qué cosa hacer para tener la vida eterna? Hoy es domingo y es el día del Señor para nosotros. Y hemos venido a este lugar con un propósito. En esa reunión que yo hablo, el propósito era cuestionar a Jesús y preguntarle: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? La vida eterna debe de ser con necesidad, y Dios va a saciar su necesidad seguramente. Usted no va a salir con las manos vacías, usted va a salir confortado, usted va a salir lleno de la presencia de Dios, que ya estamos en el proceso desde que llegamos. Yo le pido que cierre sus ojos. Piense en su vida, piense en usted, piense en esa preocupación. Señor, ¿qué cosas debo hacer para tener la vida eterna? Porque yo quiero vivir la eternidad contigo, al lado tuyo. Quiero estar por la eternidad adorándote, alabándote, gozándome en tu presencia, Señor. Pero ahora que estoy aquí, algunos tal vez no estamos seguros de estar en el camino correcto. Háblanos, Señor, si es que estamos equivocados. Ponemos en tus manos este momento, este tiempo, Dios, para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestra vida y nos recuerde, y nos confronte, y nos anime, y nos dé convicciones, Señor, para estar seguros que tendremos esa herencia, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Amén. La prioridad para un cristiano, la meta suprema, la meta final, la meta que ocupa el primer lugar en la vida de un cristiano, seguramente que es estar seguro que tendrá como herencia la vida eterna, que estaremos viviendo al final al lado de Jesús. Eso es lo que debe de ser nuestra meta final. Este intérprete entendía eso. Él entendía que había una vida eterna y él entendía que había que hacer o cumplir algunos requisitos, porque en el Antiguo Testamento
era ley. Y había que cumplir con mandamientos, con ritos, con normas. Todo eso había que observar. En nuestro tiempo, Jesús vino y murió por nosotros. Y eso nos da el derecho de ser herederos de la vida eterna. Sin embargo, dice Jesús que Él no vino para que la ley que no tuviera validez, que estuviera sin efecto. No, dice, yo he venido a cumplirla. Él mismo venía a cumplir la ley. Entonces, esto quiere decir que tenemos que seguir cumpliendo mandamientos, cumpliendo ordenanzas, para poder ser merecedores de la gracia que Dios nos dio, que Cristo nos dio al morir por nosotros. Por gracia, dice, somos salvos. No por obras, pero sí obedeciendo. En Mateo 7:21 dice la palabra de Dios también, hablando Jesús también con otra enseñanza para los que lo escuchaban, para los que lo seguían y para los que querían tener esta vida eterna. Les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es esto? El Señor está narrando la vida de algunas personas que simulan ser cristianos cuando en el fondo no son cristianos, no actúan como tales. Sus propósitos, sus motivaciones no son genuinas. El Señor dice que no por el hecho de que digas Señor, Señor, esto quiere decir que no porque en algún momento tú clames a Él, o no porque el domingo vayas a la iglesia, a cualquiera, como una tradición, ¿sí? Pero que en tu corazón no esté realmente el propósito supremo de obedecer, de guardar la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y dice, mire, que había unas personas que le podrán decir en ese día, Señor, yo profeticé en tu nombre. Yo traje un mensaje de profecía al pueblo. Y Jesús va a decir, no te conozco. ¿Cómo Jesús no puede conocer a alguien que está involucrado en actividades cristianas? Profetizar es una actividad cristiana, es una actividad de un líder. En tu nombre, dice, dirá nuestra meta suprema. Por eso estamos aquí, por eso Dios nos formó, y al final de la vida de cada uno estaremos ante la eternidad. Y cuando estemos ahí en ese momento ya no tenemos oportunidad de rectificar lo pasado, lo que hicimos. Las oportunidades son ahorita que podemos rectificar. Este hombre le preguntaba, ¿qué debo de hacer? Y tal vez en su pregunta buscaba también poner solución. Si no estoy haciendo lo correcto, tengo que cambiar para hacer lo correcto. Porque yo quiero la vida eterna. Y más allá de cualquier otra meta que pueda tener, lo más importante para todo cristiano es la vida eterna, tener la vida eterna. Hemos venido aquí buscando estar con Dios. Yo quiero pensar eso. Tener relación con Dios, gozarnos en la alabanza, en la adoración. Escuchar una palabra de parte de Dios que nos haga vivir de una vida diferente y que estemos seguros de que también nosotros estamos caminando a lograr ese propósito, la vida eterna. La vida eterna no la puede comprar en ningún lado. La vida eterna no viene en frascos,
ni en dosis cada semana. Aquellos que creen que la vida eterna se logra con dosis cada semana, estamos equivocados. La vida eterna debe de ser una máxima que debemos de estar buscando día con día, en nuestra vida diaria, en donde tú te mueves, en donde tú vives. Y yo en esta mañana quisiera que cada uno de nosotros pensáramos igual que este hombre, este intérprete de la ley, que le hiciera esa pregunta: Señor, ¿estoy haciendo lo correcto para tener la vida eterna? ¿Usted está seguro de que está haciendo lo correcto para tener la vida eterna? Vamos a hacer una oración y yo le pido que cierre sus ojos y que hagamos una reflexión personal. Cada quien sabe cómo es su vida, cómo es su situación. Algunos vienen angustiados en esta mañana. Otro, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo recuerdo cuando fuimos un grupo de cristianos a la casa de un endemoniado y lo echamos fuera. Y Jesús también puede decir: no te conozco, no te conozco. ¿Cómo Jesús no puede conocer a alguien que está haciendo esta actividad en contra del demonio, en contra del diablo, haciendo una actividad que le corresponde también a un siervo de Dios? Y sin embargo dice que Jesús le va a decir: no te conozco. Dice también que muchos se levantarán y dirán: nosotros hicimos milagros, oramos por la gente y sucedieron milagros. Y la respuesta será la misma: no te conozco. Y al final dice: apártate de mí, hacedor de maldad. Qué palabras tan duras para alguien que se cree que está en el camino correcto, que va a una iglesia y sirve, que va a una iglesia y puede ser hasta pastor o un líder religioso, y sin embargo su vida no es auténtica, no es genuina. Por esa razón es importante que cada uno piense, medite, reflexione en su vida si realmente está haciendo lo correcto, porque el venir a la iglesia no es una señal que garantice que tendrás la vida eterna al final. Tenemos que hacer algo más. Necesitamos actuar con mucha sabiduría cada día de nuestra vida. Cada día tenemos que ser sabios con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hablamos. Para alcanzar la vida eterna no es necesario ser rico. Usted sabe eso, ¿verdad? Y muchas personas piensan que, bueno, ya no soy rico, ya la hice. Piensan que el ser pobre garantiza que vamos a tener la vida eterna. Tampoco. La clase social no tiene que ver nada con la vida eterna. Habrá ricos que seguramente tendrán la vida eterna, pero habrá pobres que también tendrán la vida eterna. Y habrá pobres que no tendrán la vida eterna y ricos que tampoco tendrán la vida eterna. La clase social no es una garantía ni es requisito, porque mucha gente piensa que los desválidos, los pobres, son los que heredarán la vida eterna por el simple hecho de ser pobre. Mentira. Usted que